26, capítulo 26 de Hechos. Sean bienvenidos y vamos a darle el tiempo a la maestra Merit. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Te damos el tiempo para que puedas orar y comenzar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bienvenidos. Y adelante, hermanos. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Pues comenzaré por comentar lo siguiente. La Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. Y nosotros tenemos la fe que nos ha sido dada por nuestro Dios precisamente para creer esto. Entonces vamos a pedirle a ese bendito autor, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. No hay una sola palabra que sobre, todas tienen un sentido, un propósito y una bendición para nosotros. Entonces vamos a pedirle a nuestro bendito Señor que Él esté presente en medio nuestro y solo basta creerlo, que Él esté presente cuando estemos precisamente estudiando su palabra, el tema que Él ya preparó para nosotros. Y creemos, ¿verdad?, que Él nos habla precisamente así, con su palabra. Entonces, teniendo presente esto, les pido que en lo que nos vamos conectando, pues bueno, tengamos este primer tiempo de oración, de poner esta hora que tenemos, hora y cuarto quizás, para que nuestro Señor sea glorificado, para que nuestras almas sean bendecidas y como dice su palabra, seamos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad. Entonces, así que sea, y pues vamos a comenzar con este tiempo de oración. Te pido que tengas una actitud reverente, aunque te encuentres en tu casa. Vamos a presentarnos con nuestro Dios, con su palabra, y eso implica reverencia, respeto, y que este tiempo sea un tiempo a sus pies, que sea un tiempo donde tú le prestes atención. Entonces vamos a hacer esto y a tener esta actitud reverente, de temor de Dios, ¿de acuerdo? Cierra tus ojitos si quieres, inclina tu cabecita o levántala y bueno, vamos a comenzar. Amado Dios nuestro, gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. Tú eres quien hace esta santa convocación, porque eres tú el que nos llama, el que nos atrae a ti, porque es tu palabra la que vamos a estudiar, la que vamos a conocer. Y te pedimos, mi Dios, la luz de tu Espíritu Santo. Creemos precisamente que tú eres el autor de las Sagradas Escrituras, que tú has dicho que ni una tilde ni una coma pasarán sin que tengan su cumplimiento, y nosotros lo creemos. Gracias porque por medio de tu palabra nos has dado vida, nos has dado fe, nos has dado esperanza y nos sigues sustentando, Señor. Creemos que este es el medio que tú has dispuesto para ayudarnos a crecer en el conocimiento de ti y en esta santidad a la cual tú nos has llamado, que implica ser apartados por ti para conocerte más. Queremos agradecerte este privilegio, Señor, y estamos conscientes de nuestra humanidad. Por eso en esta hora queremos aprovechar esta ocasión para ponernos a cuentas contigo y que no haya nada estorbando nuestra comunión contigo, con tu palabra en esta hora. Perdónanos por toda falta, por todo pecado. Queremos dejar a tus pies esta humanidad que necesita de tu perdón, esta humanidad que somos que necesita de tus misericordias cada día. Gracias, mi Señor, porque eres fiel para perdonar nuestros pecados y tan solo nosotros los confesamos. Permítenos, mi Dios, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y de manera personal tú háblanos, Señor. Tú edifícanos, mi Dios, porque tú así trabajas en nosotros. Has prometido que comenzaste en nosotros la buena obra y así como la comenzaste, la perfeccionarás cada día. Y ese perfeccionamiento de los santos es a través de tu palabra. Así que sea mi Dios y tu nombre sea glorificado en cada uno de los que hemos creído y confiado en ti y en esta hora. En el nombre de nuestro amado Jesucristo oramos a ti y te damos gracias por este privilegio. Amén y amén. ¿Estás conmigo, hermano, hermana? Amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Bueno, pues como lo acabamos de comentar, Sí, amén. gracias.
Vamos a ver el día de hoy nuestro capítulo 26 del libro de los Hechos. Te pido que vayas abriendo tu Biblia aquí y vamos a ubicarnos en los versículos que van del 12 al 32. Esta es la segunda parte de nuestro capítulo 26 del libro de los Hechos. Y bueno, pues como ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, el libro de Hechos es un libro histórico, es un libro que nos enseña cómo funcionó la iglesia desde el primer momento y sobre todo, si pudiéramos llamarle al libro de los Hechos, Hechos sería del Espíritu Santo a través de los creyentes, a través de la iglesia. Y tú y yo seguimos escribiendo o seguimos formando parte de esta historia, porque la historia continúa en tu vida y en mi vida. Entonces, sin lugar a dudas, que tenemos mucho que aprender del libro de los Hechos considerando esto. Y bueno, pues una vez que hemos puesto este tiempo delante de nuestro Dios, vamos ahora a adentrarnos en el capítulo 26. Como te decía, vamos a ver los versículos del 12 al 32 y los vamos a seccionar en un bosquejo que te estoy presentando aquí en la pantalla. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera sección la vamos a titular Pablo relata por tercera vez su conversión y la segunda parte la vamos a titular Pablo obedece a la visión. La vamos a seccionar como lo estamos viendo y así como lo estamos viendo, precisamente lo vamos a ir leyendo para que esto nos facilite el ir ubicando lo que dice cada fragmento de versículos y, por supuesto, la interpretación, el estudio que le vamos a dar a cada una de estas partes. Una de las herramientas precisamente de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación de los escritos bíblicos, es precisamente hacer esta dinámica, este ejercicio, ubicar por títulos, seccionar los versículos y, por supuesto, adentrarnos a ver cómo se relaciona con el mismo texto, cuál fue el mensaje del autor, a quién fue dirigido, cuál era el propósito de ese mensaje. Y bueno, pues de esta manera lo vamos a ir estudiando a continuación. Entonces, marcamos un objetivo en este apartado de estudio y nuestro objetivo es que conozcamos a este titán del cristianismo, esto es a Pablo, para que a través de él lleguemos a conocer con pasión a Jesucristo y lo prediquemos con la misma valentía que él. Esto es importante porque nosotros tenemos ejemplo, ¿verdad?, en esos personajes bíblicos y un ejemplo del Nuevo Testamento y un ejemplo aún más cercano a nosotros es Pablo, el apóstol a los gentiles. Entonces, la intención de estudiar la vida de Pablo o el testimonio de Pablo es que nosotros podamos imitar esa vida, por supuesto, siguiendo a Cristo como lo seguía un hombre como el mismo Pablo, siendo fieles, siendo valientes, y a continuación precisamente vamos a ver por qué. ¿Por qué es que decimos acerca de Pablo que él era un titán, que él era un precursor, era un guerrero para anunciar el evangelio y por supuesto un apasionado por el Salvador y Dios nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver entonces la primera parte. Pablo relata por tercera vez su conversión. Esto es un seguimiento que podemos ir llevando a través del libro de los Hechos. Entonces, esta es la tercera ocasión en la que Pablo va a dar testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Y desde esta perspectiva, yo quiero que pongamos atención al hecho de que cuando Pablo habla de él, lo que habla de él es respecto a Cristo. Es respecto a que Cristo vino a su vida y la transformó. Habla y da testimonio del Señor en su vida. No habla de él mismo, no se antepone, ni mucho menos se vanagloria al decir lo que está diciendo. Él, ante todo, está exaltando a Jesús en lo que él habla de sí mismo. Y desde luego esto es algo que tenemos nosotros que tener muy presente, porque si hablamos de nosotros cuando estamos compartiendo de la palabra de Dios, cuando estamos dando un mensaje de la palabra de Dios, cuando estamos predicando, dando una enseñanza, debemos de ser muy cuidadosos de que hablemos, si acaso de nosotros, sea con el único fin de hablar de Cristo, de que nosotros reflejemos su luz, su obra, su gloria en nuestras vidas.
no de que nos pongamos en la primera escena y le robemos la gloria al Señor o le quitemos la atención y la pongamos en nosotros. No es así. Tenemos que considerar este valioso ejemplo de Pablo desde este punto. Y muy bien, entonces vamos a comenzar con este preámbulo introductorio muy breve para recordar lo que ya hemos venido estudiando en el libro de los Hechos. Estamos ya por concluirlo. Esta es ya uno de los últimos capítulos. Y bueno, este es el tercer relato, les decía, que Pablo hace de su conversión en el Nuevo Testamento. Además de estar comprometido con el judaísmo, Pablo también había sido una persona que podíamos considerar fanática en su oposición a lo que estaba surgiendo, el cristianismo, pensando desde luego en su ignorancia, que servía a Dios a través de este compromiso que incluso lo llevó a un grado de fanatismo. ¿Por qué? Porque persiguió, porque se empeñó. Bueno, los votos decisivos que había hecho contra los cristianos en ese entonces, encarcelados, no significaban necesariamente que fuera miembro del Sanedrín, o sea, él formaba parte del pueblo judío, pero él servía al Sanedrín. Si era miembro o no era miembro, si era parte de este grupo que de alguna manera gobernaban dentro del pueblo de Dios, pues no es propiamente el punto, sino el hecho es que él estaba cumpliendo un propósito, estaba cumpliendo una misión. Entonces puede significar que estaba de acuerdo con las acciones de este cuerpo gobernante dentro del pueblo de Israel y por lo tanto su encomienda era pues en ese tiempo importante y él lo consideraba un compromiso firme. Cuando Pablo encarceló a los cristianos, esto es muy importante tenerlo presente, los forzó a blasfemar, es decir, a retractarse de su fe en Cristo. Y esto es algo realmente grave, porque no solo los persiguió, no solo los encarceló, no solo los golpeó, no solamente los hirió o los atormentó físicamente, sino que también lo hizo, es decir, golpeó sus almas, golpeó no solamente el cuerpo, sino también el alma de los creyentes. Entonces, realmente este fue un punto muy importante a considerar en cuanto a Pablo, porque ciertamente Pablo da testimonio de su propio error a esta magnitud, a este grado. Y bueno, de hecho esto lo comenta Pablo por ahí en el libro de Timoteo, diciendo y dando testimonio de que él era el menos honroso, ¿verdad? Porque había hecho esto. Y bueno, vamos a ir entonces a nuestra primera parte del 12 al 15. Vamos a comenzar a leer estos primeros versículos para poder entender cómo es que Jesús se revela a Pablo en el camino a Damasco. Entonces, sígueme ahí en tu Biblia, por favor. Ocupado de esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ok, vamos a ver ahorita esta primera parte. El testimonio entonces de la conversión de Pablo. Mientras Pablo relataba su conversión, una vez más narró que vio una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, no se trataba de que fuera el sol de mediodía, que él lo imaginara, que tuviera así como que una insolación. No, él decía, mayor que el resplandor del sol fue la luz que topó conmigo. La voz celestial hablaba en lengua hebrea. Esto es el idioma arameo, en el que fue escrito nuestro Nuevo Testamento precisamente, en el idioma que Jesús habló y predicó y enseñó. Y esto lo vemos por la forma en la que escribe el nombre suyo, el nombre de Saulo.
Ahí tenemos la referencia de versículos. Algunos creen que la afirmación dura cosa te es dar coces contra el aguijón significa que Pablo tenía sentimientos de culpa. Su conciencia muy seguramente lo acusaba al perseguir a los creyentes en Cristo. Dar coces contra el aguijón evidentemente se refiere a la futilidad, a lo inútil de su persecución a la iglesia. Pablo escribió posteriormente, te decía esto, que a pesar de su blasfemia, de su violencia, de su persecución a la iglesia, se le mostró gran misericordia porque estaba actuando en ignorancia también en incredulidad. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 1:13, y Pablo dice precisamente este testimonio, y cuando le escribe a Timoteo en esa carta pastoral, él prorrumpe en alabanza, él escribe una doxología enseguida que reconoce que su pecado fue tan grave por el hecho de haber forzado a muchos a renunciar a su fe o a blasfemar el nombre de Jesús. Y reconoce que fue tan grave su pecado, que fue tan ignorante y a su vez tan perverso, que no solamente trastocó el cuerpo de esos hombres, sino que también trastocó sus almas. Y Pablo se arrepiente desde luego profundamente de esto y reconoce la misericordia de Dios, la gloria de Dios en su vida, y prorrumpe en alabanza diciendo: al Dios invisible, inmortal, al único y sabio Dios, sea la gloria, sea el honor. Precisamente porque reconocía la grandeza de Dios en comparación con lo vil que él fue, lo grande de su gracia, lo magnífico de su misericordia en comparación de su miseria y de su maldad en la cual él vivió y practicó haciendo esto. Desde luego, al decir que fue fútil, que fue inútil la persecución de la iglesia, pues lo sabemos por el mismo testimonio del libro Los Hechos, que esta persecución, desde luego, Dios la permitió, pero también al permitirla, Dios extendió la iglesia. Y el mismo Pablo sufrió en su propia carne esta persecución que lo llevó a extender el evangelio por muchas regiones de Asia y por supuesto a ser ese titán que hoy podemos decir de Pablo para llevar el evangelio. Es decir, él aceptó en su propia carne sufrir los azotes, los vituperios, las cárceles que le acarrió el hecho de evangelizar. Esto es una evidencia de su verdadera conversión y de su único y verdadero compromiso con Dios, que va más allá del compromiso con los hombres que en su momento él sintió tener. Entonces, bueno, pues desde luego este encuentro con Jesús fue maravilloso, fue definitivo en la vida de Pablo, y el mismo testimonio del apóstol lo refleja, de ser un perseguidor a ser un perseguido, de ser un blasfemo a ser un promotor de Jesús, de las buenas nuevas que Jesús nos anunció con su vida y con lo que él enseñó, de ser un promotor del evangelio y desde luego un instrumento que extendiese la iglesia. Y esas son las cosas que hace nuestro Dios. Dios hace cosas maravillosas y de aquello que era imposible, Dios hace algo posible. De alguien que era repudiado, rechazado, inútil, Dios lo hace útil, Dios lo hace acepto y Dios lo utiliza poderosamente para su obra. Y desde luego todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo como el mismo Pablo. Y esto nos lleva a precisamente entender que nuestro compromiso ahora está con Cristo y solo con Él, porque Él nos ha ganado con su amor, con su sangre. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este testimonio entonces de conversión nos enseña que Pablo repite las palabras que también menciona en Hechos 9 del 3 al 6. No vamos a ir ahorita a eso. Estas palabras, desde luego, solo voy a mencionar que enfatizan lo siguiente. El llamamiento personal de Jesús, Jesús le dijo 2 veces por su nombre, Saulo, Saulo. Y yo no sé si en tu vida devocional o en esa experiencia de ese primer encuentro que tú tuviste con Jesús, Él te llamó por su nombre. Yo personalmente te puedo decir que sí, a mí me llamó por mi nombre. Por eso me identifico tanto con ese versículo que está en el Evangelio de Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por nombre.
O sea, Dios nos conoce de manera personal y se da a conocer a cada uno de nosotros. La salvación es personal. Número 2, la naturaleza mal dirigida de su persecución, ¿verdad? Porque le dijo, me persigues. O sea, aquí la segunda parte, primero Dios lo identifica, le habla por nombre. Segundo, lo confronta con su pecado, con lo que está haciendo mal. Y número 3, la necesidad de perseguir a Jesús, el por qué. Esto es parte también de la confrontación que está haciendo el Señor con Pablo, precisamente para que Pablo se convierta, se arrepienta. Y estas etapas las podemos ver desde luego en esta confesión que Pablo está dando como testimonio. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice claramente con quién se encontró, cómo se identificó y precisamente cómo fue confrontado por el mismo Señor Jesús. Estas palabras cambiaron desde luego el rumbo y el mundo de Pablo, completamente lo cambiaron. Inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo y no estaba muerto tal como él pensaba o tal como a él le habían platicado o quizás había presenciado. Esto es algo que sucedió, estamos hablando de hechos reales, de hechos históricos. Él entendió entonces que Jesús reinaba en gloria en vez de estar derrotado, de estar condenado, de estar muerto, de estar en vergüenza. No es así. Jesús está en gloria, está en poder, está en majestad, y así fue precisamente como se reveló a Pablo, y por eso fue tan asombroso para el apóstol. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía precisamente a Jesús mismo, y al perseguir a Jesús, él luchaba contra Dios, contra el Dios de sus padres, de aquel que él se sentía servidor y por supuesto celoso hasta un grado de fanático por las cosas que él hacía. Entonces, como puedes ver, la confrontación que tuvo Pablo fue verdaderamente profunda, fue absolutamente cierta. Y es que así es la salvación. Solo Dios puede dar este giro. Solo Dios puede transformar a una persona de esta manera. Solo Dios tiene el poder de dar una nueva vida, un nuevo rumbo, un nuevo universo a aquel que se encuentra con Dios, consigo mismo, con el Señor Jesús. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Pablo. Pablo se tuvo que arrepentir, desde luego, hacer una transformación de su mente y, por supuesto, transformar sus acciones. Y esto fue algo inmediato. Fue algo que Pablo experimentó al instante que él se encontró con Jesús, que Jesús lo encontró. Pablo se arrepintió del celo religioso mal dirigido y de las ideas erróneas acerca de Dios, el Dios al que estaba persiguiendo, contra el que estaba trabajando tan celosa y arduamente. Entonces, podemos ver a través de lo que Pablo va narrando aquí en esta vez que testifica, que está diciendo una verdadera conversión, una verdadera confrontación que recibió de parte del Señor. Vamos a ir ahora a los versos del 16 al 18 y si me ayudas a leerlos a continuación, vamos a continuar. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira ahora, si en los versículos anteriores, donde estamos observando cómo Pablo da testimonio, está diciendo que primero lo identificó.
enseguida lo confrontó. Y ahora en esta tercera parte, si tú te observas, lo comisionó. O sea, le dio propósito. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos levanta de la muerte. Nos da identidad de hijos. Nos lleva al arrepentimiento definitivo de nuestros pecados. No volvemos atrás una vez que hemos sido alumbrados por el Señor. Dejamos de ser esclavos del pecado. Dejamos nuestras prácticas abominables y reprobables. Y somos comisionados, es decir, tenemos de ahí en adelante una nueva vida, un propósito de vivir, de servir, de ser, de existir. Y es el Señor mismo quien nos lo da, como se lo dio a Pablo. Entonces, a esta parte le vamos a llamar la comisión que el Señor Jesús da a Pablo. Y vuelvo a decirte lo mismo, así como el Señor una vez te encontró a ti, así como encontró a Pablo, así una vez te confrontó, te derribó de tus falsas ideas, de tu falsa religión, nos derribó el Señor de creernos buenos, de creernos que podíamos ganar el cielo, que no éramos tan malos. El Señor nos confrontó con todas estas falsas ideas y nos habló por nuestro nombre, nos dio identidad, nos dio el don del arrepentimiento y por supuesto nos dio un propósito. Por eso todo aquel que recibe la vida nueva en Cristo, que recibe al Espíritu Santo de Dios, que es morada de ese Espíritu, que es sellado por el Espíritu de Dios, recibe dones. Todos los que somos nacidos en Cristo hemos sido dotados con dones para poder llevar a cabo la comisión, para poder llevar a cabo en nuestras vidas ese propósito de glorificar a nuestro Padre y a nuestro Señor que nos salvó. El Señor nos equipa como equipó a Pablo y tú y yo necesitamos descubrir esa comisión, conocerla y por supuesto ejercerla. Por supuesto, entender que esos dones nos han sido dados para gloria de nuestro Dios y por supuesto para el bien de la iglesia, para bendecir a nuestros hermanos y para llevar a otros precisamente a la gloria de Dios. Así también a nosotros se nos fue dada una encomienda como a Pablo. Ahora entonces vamos a analizar esa comisión de Jesús a Pablo. Pero levántate, le dice, y ponte sobre tus pies. Esto es clave. Esto es algo importante y no podemos pasarlo por alto porque aquí estamos observando esa nueva vida que Jesús ahora le da. O sea, el Señor no lo deja tirado, el Señor no lo desechó por ser malo, ¿verdad? Por ser un perseguidor de su iglesia. Él lo levanta y lo pone sobre sus pies. Le da firmeza, le concede el don de creer en el autor de la salvación, en el autor de la vida, y lo pone firme sobre esta convicción, sobre esta fe. Y de ahí en adelante, Pablo seguiría precisamente así, firme sobre sus pies, en esa firmeza que el Señor Jesús le concedió, porque quien lo levantó fue Cristo y por supuesto quien lo sustenta en adelante es el Salvador Jesucristo, quien le da la fuerza, la entereza, la valentía y lo equipa de dones de tal manera que él pudiera cumplir su misión, de que pudiera resistir todas esas pruebas y esos dolores que vendría, pero sobre todo que pudiera estar en comunión con Dios, porque a partir de ese momento, el alma de Pablo ahora conoce verdaderamente a Dios y lo hace por medio del Espíritu. Su espíritu estaba muerto, estaba errado, estaba perdido y ahora cobra vida por la salvación que recibe de Cristo. Entonces Jesús le dijo a Pablo que se ponga de pie y él se tenía que levantar porque iba a ser enviado a una gran misión. Y esta gran misión no se ha detenido, amada iglesia. Esta gran misión la seguimos teniendo tú y yo como la recibió Pablo, porque también a nosotros se nos ha enviado a ser discípulos a las naciones, a ser embajadores del reino de los cielos, a ser una extensión de Cristo como lo fue Pablo.
¿Y qué es lo que tenía Pablo para ser tan especial? ¿Qué es lo que tenía Pablo para poder cumplir esta misión? Desde luego al poder mismo de Dios, esto es, al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo hemos recibido también. Por lo tanto, tenemos esta encomienda. Dios ha preparado esas obras que haría en Pablo. Dios ha preparado esas obras que haría en tu vida, en mi vida. Entonces, Dios nos pone en el tiempo, en el plan, en el rumbo donde tú y yo cumpliremos esa misión. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues como a Pablo, ponernos firmes sobre nuestros pies, sobre nuestra fe y sobre el autor de nuestra fe para cumplir esa misión. Esa misión, mis amados hermanos, que trascenderá nuestras propias vidas, como la misma vida de Pablo. Pablo ha trascendido hasta el día de hoy que estamos hablando de él. Él ha trascendido a través de ese testimonio y de esas cartas que escribió. Dios es el que trasciende a través de nosotros, sus hijos, sus instrumentos, porque el que brilla, el que permanece, el que prevalece y el que reina y reinará para siempre es nuestro amado Redentor. Entonces nosotros solo somos esos instrumentos por los cuales Él ha preparado, a los cuales Él ha dispuesto para poner esas obras que glorificarán el nombre de nuestro Padre. Y el Señor dijo, solamente basta una cosa, permanezcan en mí, porque aquel que permanece en mí lleva mucho fruto. Y entonces nosotros debemos de cuidar nuestra permanencia en el Señor. Y vamos a ver precisamente cómo Pablo, esto es algo que le caracteriza, su permanencia con el Señor desde el momento en el que se encontró con Él. Entonces, esta era una manera de decir, vamos, hay que irnos. Es como si Jesús le estuviese uniendo a Él y llevando en Él. Y así el Señor ha hecho con nosotros. Nos une a Él, nos lleva en Él, somos su cuerpo, iglesia. Él es nuestra cabeza y Él nos conduce precisamente para cumplir y seguir cumpliendo esta misión dada a la iglesia, ser testigos del Señor Jesús. Porque para esto he aparecido a ti, le dijo. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con una comisión de autoridad. Ahora él debía escoger otro propósito, cambió. Entonces ahora adoptó, abrazó, aceptó el propósito de Jesús. Y esto lo hizo desde luego no bajo una autoridad de hombres, no bajo una autoridad humana. Pablo fue convertido, convencido y dirigido por la autoridad divina. Por eso fue tan representativo su cambio, por eso su conversión fue tan evidente y tan trascendental. Y desde luego, así nosotros, iglesia, porque a partir de que Cristo llegó a nuestras vidas, se escribe una nueva historia de nosotros también. Se escribe una nueva historia de nuestras vidas a partir de Cristo. La declaración de la comisión dada a Pablo se parece a quién, a la obra nada más y nada menos que del Mesías. Esto fue predicho desde luego esta obra desde el libro del profeta Isaías. Tú corroboras estos versículos más adelante. Vamos a ver ahora por qué decimos esto. Para ponerte por ministro y testigo. Pablo fue comisionado a ser un ministro, lo cual significaba que él debería ser un siervo de las cosas que había visto y de aquellas que Jesús aún le habría de revelar. Yo te recuerdo, Pablo no fue un discípulo de Jesús como los 12 que anduvieron con él. Él mismo se llama a sí mismo como un abortivo, como alguien que no mereció haber estado en ese lugar tan cercano, tan junto a Jesús como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan. Pero el Señor lo llamó. Pero el Señor lo llamó y mi Señor dijo, más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Se lo dijo a uno de sus discípulos, al incrédulo de Tomás, que le dijo, no seas más incrédulo, pero de verdad te digo que más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Y entre esos aventurados, más bienaventurados, desde luego, estamos tú y yo. Amén. Y bueno, y de aquellas que Jesús le había de revelar, y ciertamente quien instruyó al apóstol Pablo fue el Señor Jesús. Pablo
experimentó una situación difícil. La primera iglesia, esos discípulos de Jesús, lo rechazaron. No lo querían cerca, no tenían confianza en él. Entonces Pablo no la pasó fácil. Cuando la iglesia debió de haberlo acogido, haberlo recibido, y esos apóstoles, discípulos del Señor, enseñado, no, Pablo no fue aceptado, Pablo fue rechazado. Pablo fue marcado desde su nuevo nacimiento por el rechazo, pero Jesús lo instruyó. ¿Y cómo es que Pablo pudo permanecer en esa fe y perseverar en ese conocimiento? Precisamente por la obra de Jesús, por la encomienda que Jesús estaba poniendo en su vida. Y así de importante debe ser. Si acaso los hombres te rechazan, si acaso los líderes te marginan, tú debes de perseverar en el llamado que el Señor te ha hecho. Como el mismo Pablo dijo, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No tus ojos puestos en los hombres que son cambiantes, que son no confiables, no, puestos tus ojos solamente en el Señor Jesús, quien dio autoridad a tu vida y quien dio autoridad a la fe que te ha concedido. Amén. Amén. Entonces Pablo también fue llamado a ser un testigo de estas cosas, y la comisión del enviado no es de crear experiencias o crear el mensaje, no, sino de ser testigo y asimismo de vivir ese mensaje permaneciendo en el autor de la obra y en el autor de ese mensaje, que es Cristo mismo. Entonces, al decirle al Señor, ven y sígueme, lo estaba haciendo ministro y testigo. ¿Y sabes qué, iglesia? Escúchame bien, tú y yo también lo somos. Somos ministros del Evangelio, aunque seas mujer, aunque seas un cabeza de familia, un trabajador. Oye, aunque no esté yo como pastor, sí, claro, eres ministro de Jesús, porque ¿acaso no la encomienda de la gran comisión es para todo cristiano? ¿No nos ha sido encomendado el Evangelio a todo creyente? Claro que sí, a unos en mayor proporción, en menor proporción, a unos en una parte, a otros en otra, a unos en una función, quizás de líderes, a otros en otra función, pero a todos nos ha sido encomendado esto. El Señor nos ha dicho, ven y sígueme. Entonces, ministra su mensaje. Sé testigo fiel de lo que Él ha hecho en tu vida, como lo fue Pablo, ser un testigo fiel de Jesús, y lleva esa encomienda que ya ha sido sembrada en ti, que ha germinado, que ha producido nueva vida, que es precisamente la semilla de las buenas nuevas de salvación. A quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Jesús describió el trabajo que Pablo haría. En ese momento, en el camino a Damasco, Pablo fue cegado por la gran luz del cielo. Sus ojos aún no estaban abiertos físicamente. Te recuerdo, de hecho, él fue enceguecido, pero Jesús lo envió a abrir los ojos de otros. Fíjate, qué interesante esto. O sea, Pablo tenía como unas escamas en sus ojos una vez que la luz de Jesús lo alumbró, lo derribó y lo confrontó. Pero aún así, aun cuando tenía esta condición física, el Señor le dijo, abrirás los ojos de otros. Y bueno, esto es algo que nos debe de enseñar. Claro que nos enseña. No es por tus fuerzas, no es por tus capacidades, no es porque tú tengas aptitudes, no. Es porque el Señor te envía, es porque Él te equipa, es porque Él te dota de su gracia para ser su ministro, su testigo, para que tú y yo seamos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar su poder y su gloria al lugar al que vayas, con las personas que te relaciones. Entonces Jesús le muestra a Pablo aquí 4 resultados que vendrían del hecho de abrir los ojos a otros. Serán convertidos de las tinieblas a la luz, como tú, Pablo.
serán convertidos de la potestad de Satanás a Dios, como tú, Pablo. Recibirán el perdón de pecados como lo hemos recibido Pablo, Merín, Alejandra, cualquiera de nosotros. Número 4, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa herencia, amada iglesia? Eres hijo, hija de Dios. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así es lo que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿qué trascendencia de este encuentro y por supuesto de este testimonio que estaba dando Pablo? Por la fe que es en mí entre los santificados, dijo Jesús. Ellos son santificados, apartados del pecado y aún de su propia maldad, de ellos mismos, y santificados por la fe en el Mesías, no por obras o por logros, sino por su amor y confianza en Jesús. El auditorio donde Pablo habló estaba lleno de tribunos, lleno de principales hombres de la ciudad. Pero bien podemos imaginarnos aquí a Pablo hablando estas palabras con especial atención y con un especial enfoque hacia aquellos que tenía enfrente. Agripa, por ejemplo, que era un rey de Israel en aquel momento, el rey Agripa. Esta era una invitación a él a formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Jesús. Y los ojos de Agripa precisamente podían ser abiertos de la misma manera en que los ojos de Pablo fueron abiertos así en el camino a Damasco. Y bueno, hemos terminado la primera parte, vamos a ir más rápidamente con la segunda. Pablo obedece a la visión y bueno, vamos a ver los versos que van del 19 al 32. Y aquí yo quiero hacer una pauta con la imagen que te puse aquí del lado derecho. La fe, escucha bien, la fe es la raíz, la obediencia es el fruto. Primero Pablo habla de su fe, da testimonio de su fe, y enseguida Pablo da evidencia de su fe, obedeciendo, dando fruto. ¿Ok? Vamos a observarlo a continuación. Del 19 al 20 tenemos aquí, hablando de la obediencia de Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿A qué está invitando Pablo? Al arrepentimiento. ¿Por qué podemos llamar a Pablo un gran hombre de Dios? Él fue grande por sí mismo, no fue grande simplemente por su fe y su obediencia, como tú también y yo también podemos serlo. No fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo. Dada la experiencia que Pablo describió, nadie debe desobedecer al Dios que se reveló tan poderosamente. Yo te pregunto, ¿Dios se reveló poderosamente a tu vida? ¿Dios transformó tu miseria en gracia? ¿Dios te llamó de las tinieblas a su luz? Entonces, que se evidencie ese poder de Dios en tu vida. Pablo apeló ante Agripa y todos los que allí estaban sobre los motivos de su predicación y asimismo los motivos de su manera de vivir. De esta manera los motivó a creer. O sea, su testimonio era un testimonio para motivarlos a creer. Y aquí cabe el paréntesis de citar Hebreos 3 del 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y así estaba Pablo entonces confrontando a estos hombres que tenía delante, que se arrepintiesen. Eso es a lo que Pablo invita, que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento? Significa cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y con respecto a Dios, lo cual lleva a un hombre o a una mujer a un cambio de dirección y propósito y por consiguiente a un estilo de vida. Entonces Pablo pone las palabras arrepentimiento y conversión a Dios juntas, fíjense, entendiendo que son
dos aspectos de una misma acción. Una persona no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta. Y de la misma manera, las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Podríamos recordar también aquello que dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, ¿dónde se va a evidenciar que verdaderamente una persona ha creído? En su arrepentimiento, en dejar de hacer lo malo y, por supuesto, en su cercanía a Dios, en su comunión con Dios. Aquí está la evidencia del verdadero arrepentimiento. Vamos a los versos del 21 al 23. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Miren qué estratégico Pablo. Está confrontando a el pueblo de Dios que estaba ahí escuchándole a los judíos y principalmente a este judío llamado Agripa. Entonces, Pablo resume aquí su defensa, pero lo hace con propósito. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, dice Pablo, intentaron matarme. Pablo afirma claramente la verdad del caso, o sea, buscaban su muerte. Era solo porque trato de llevar el evangelio de Jesucristo, esta es la causa, a los gentiles que los judíos le prendieron e intentaron matarlo. No fue porque era un revolucionario político, ¿verdad? O porque ofendió a la santidad del templo. No, de ninguna manera. Pablo estaba dando testimonio de el Salvador Jesucristo. Entonces, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fíjense, aquí Pablo reconoce que si no lo mataron y da testimonio de esto, es porque Dios le había auxiliado. Y dice entonces, persevero hasta el día de hoy. Volvemos a ver esa firmeza del apóstol, dando testimonio. Durante sus más de 2 años de confinamiento, Pablo recibió auxilio de Dios. ¿Cómo podía haber Pablo soportado tanto? ¿Cómo podía haber perseverado tanto el apóstol sino por Dios? Solo por Dios, solo por el que nos da vida, el que nos da aliento, el que nos da fuerzas donde no tenemos ninguna, solo por la superioridad de su poder y la sobrenaturalidad de sus obras, es que un hombre como Pablo podía perseverar. Sin embargo, hasta ese momento no fue la ayuda lo que lo liberó de sus cadenas, porque Pablo seguía atado. Fue la ayuda que le dio la oportunidad y la habilidad de hablar a pequeños y a grandes ¿sobre quién? Sobre Jesús y lo que Jesús había dicho. Y esto nos da otra luz respecto a Pablo. Al parecer, Pablo estaba más interesado en hablarle a la gente sobre Jesús que en su propia libertad. Es decir, Pablo acepta gustoso su condición con tal de que otros se salven, vengan al conocimiento de la verdad, se arrepientan delante del Dios verdadero. Por eso podemos llamar a Pablo un gran ejemplo para la iglesia, un gran titán del evangelio. La oposición que él experimentó y sus sufrimientos solo lo llevaron a afirmarse más y más en ese llamado. ¡Qué testimonio tan fiel! No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y aquí Pablo está siendo inteligente, está siendo estratégico. Pablo también anunció su firme compromiso en el mismo evangelio, ya que ese evangelio está basado sólidamente en la palabra de Dios. Esto es, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en aquello que ellos conocían, los profetas y Moisés, la ley de Moisés, la Torá y los profetas que componían los libros de los judíos. No está basado en las tradiciones, ¿verdad? Ni tampoco en experiencias de hombres. Es decir, Pablo no está basando su testimonio y experiencias en una religión.
los está basando en una verdad que trasciende a un nuevo pacto, que ahora es celebrado en el Hijo de Dios y que ahora tenemos nosotros como Nuevo Testamento. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, Pablo estaba yendo al punto. Jesús resucitó, tal como lo dijeron las Escrituras, tal como los profetas lo testificaron. Entonces, estos son los 3 puntos principales de la predicación de Pablo. 1, la encarnación, vida y muerte de Jesús, lo que compone la narración del Evangelio. Número 2, la resurrección de este Mesías, del Señor Jesús. Y por consiguiente, número 3, anunciar estas buenas nuevas a todo el mundo sin hacer distinción de pueblos, tanto a judíos como a gentiles, que era precisamente algo por lo que los judíos lo perseguían. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos observar esta composición del Evangelio? Aquí está. La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Aquí es donde se contiene esas buenas nuevas de salvación, ese Evangelio. Vamos a pasar a la parte siguiente, del 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón», dice el apóstol. Vamos a ver entonces ahora la respuesta de los que oían el testimonio de Pablo. La respuesta de aquellos a quienes Pablo estaba testificando de sí mismo por la obra de Jesús en él. Entonces, Festo y Agripa a continuación. «Estás loco, Pablo». Pablo era obviamente un hombre inteligente, un hombre con muchas letras. Él era un hombre culto, un hombre estudiado. Aún así, en ese momento, Festo pensó que estaba loco, diciendo esto a gran voz y desde luego interrumpiéndolo entre todos los presentes. Dada la conducta de Pablo en esta audiencia, hay algunas razones por las que alguien como Festo, que era desde luego un gobernante del Imperio Romano, un hombre romano, podía pensar que Pablo estaba loco. A pesar de ser un prisionero en cadenas, Pablo dijo que estaba dichoso, que era un hombre bienaventurado. Él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. Él experimentó una visión celestial, la cual cambió su vida. Él estaba más preocupado en proclamar a Jesús, a quien encontró en esa visión, que en su propia libertad. Y él, Pablo, creía en un mensaje de esperanza, de redención para toda la humanidad, judíos y gentiles, aún a pesar de su condición de condenado, de enjuiciado para muerte. Por eso a Festo le pareció esto una locura de parte de aquel que estaba evaluando. Y bueno, amados hermanos, esto nos lleva a recordar algo que el mismo Pablo escribió más adelante en la primera carta a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto es una completa realidad. Hay quienes nos han calificado de fanáticos, hay quienes nos han dicho te lavaron el cerebro, hay quienes nos han dicho te volviste loco literalmente. Y sí, es completamente algo diferente a lo que éramos, a lo que creíamos, a lo que pensábamos. Y aquello que ellos le llaman locura, nosotros le llamamos bienaventuranza. Nosotros le llamamos esperanza, nosotros le llamamos poder de salvación y vida eterna. Entonces, así es como Pablo lo está testificando y enseguida dice:
no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y vamos a ver cómo saca a Festo de su errada idea. Pablo sabía que no solo el evangelio era verdad, sino que también era razonable. ¿Por qué? Dios a veces actuará por encima de la razón, pero nunca, nunca en contra de la razón. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios nos trae a una conversión racional, de uso de razón. Por eso nuestra conversión no está basada en hechos mágicos, no, está basado en realidades, está basado en verdad, en hechos que nos llevan a razonar y por supuesto en convertirnos a esa verdad. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, Festo había llegado de Roma recientemente y quizás no sabía mucho de lo que había sucedido con Jesús y el movimiento cristiano primitivo, pero el rey Agripa sí lo sabía y muchos de los que ahí escuchaban. Y Pablo entonces apeló a su conocimiento de qué, de hechos públicos e históricos que fueron el origen de la fe cristiana, eventos desde luego imposibles de ignorar. ¿Cuáles fueron estos eventos? Cristo. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo enseñó, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Hechos históricos, hechos verídicos, hechos reales que no se pueden ignorar. Por eso esto no es una locura, esto es una realidad. Esto nos lleva a un uso de razón y de entendimiento para reconocer al Hijo de Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que creímos en Él y que ahora hemos sido salvados por Él. Hechos verdaderos, que no se pueden negar, dijo el apóstol sabiamente. El mensaje de Pablo entonces se caracterizaba porque por una sola esencia, la verdad. La verdad de la cual tú y yo somos embajadores. Hay desesperanza en el mundo está perdido, el mundo está enloquecido, el mundo está depravado. Hay una verdad y solo una verdad que los puede salvar y esa verdad se llama Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, el camino para los extraviados, la verdad para los confundidos, la vida para los que estaban perdidos y muertos en sus pecados. Ese es mi Dios del cual yo testifico como lo hace el apóstol Pablo aquí. Y bueno, ¿qué pasó? Pero el rey Agripa sí sabía esto, no lo podía ignorar. Entonces el mensaje de Pablo se caracterizaba por esto, por verdad y cordura, porque estaba basada este testimonio, esta verdad en la crucifixión y resurrección de Jesús. Hechos que se habían hecho, desde luego, al aire libre, en el monte Calvario, y podían, desde luego, ser examinados, ser conocidos por ellos mismos y ahora por nosotros, por los historiadores, por los que dieron testimonio, por los que registraron sus testimonios en las escrituras, por los que siguen estudiando que esto sea verdad y seguimos confirmando hechos verdaderos y ciertos. ¿O acaso no vivimos hoy en el año 2024 después de Cristo? Aunque el mundo se empeñe en rechazar y negar, la historia es imposible de negarse. Aleluya. Entonces, los fundamentos históricos del mensaje de Pablo lo hicieron manifestar una verdad absoluta. En cuanto a la cordura, simplemente no es razonable ignorar o negar eventos si damos a la lógica y la cordura que realmente sucedieron. Y aún al presente estamos ciertos que no se pueden negar quién es Jesús y qué fue lo que hizo. Y es algo de lo que tú y yo seguimos hablando. Y es algo de lo que tú y yo seguimos siendo testigos, porque estamos todavía en este tiempo, en esta dispensación de la gracia.
Entonces el evangelio sigue siendo anunciado. Dios sigue levantando en alta voz a través de su iglesia. Mi Hijo vino al mundo, murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, porque mi Hijo ha resucitado, ha vencido, porque Él es Dios, porque Él es el Dios es hecho hombre para que fuera sacrificado en nuestro beneficio. Mas la muerte no podía retenerlo porque Él es Dios. Y Él venció y Él ahora te llama a que vengas a Él y te rindas al autor de la vida, al autor de la salvación. Bendito evangelio de nuestro Señor. Vámonos ahora a los versículos del 20 al 20, del 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas, levanta Pablo sus manos. Y entonces vamos a ver qué significa esto. Agripa casi lo persuaden a convertirse. ¿Crees? Yo sé que crees, le dice Pablo. Pablo usó la declaración de Festo para apelar a lo que el rey Agripa sabía. Número 2, Pablo hizo la pregunta directamente a Agripa. ¿Crees? 3, Pablo no le preguntó si creía en Jesús. Observen bien esto. Él le preguntó, ¿crees a los profetas? ¿Crees a Moisés? Yo sé que crees. Así le dijo. 4, Pablo hizo esto porque sabía que si Agripa creía en los profetas, la verdad y la razón precisamente de esto le llevarían a creer en Jesús, a no negar lo que era verdadero y lo que era evidente, la obra de Jesús. Y número 5, con esto Pablo le trajo un reto de decisión directo a Agripa. Esta es una parte necesaria, muy necesaria para todos aquellos que nos ha sido anunciado el Evangelio. Necesaria en la presentación del Evangelio, llamar al oyente a tomar la decisión más importante de su vida que trascenderá a la eternidad. La decisión más importante de tu vida que trascenderá a tu destino eterno. ¿Y cuál fue la respuesta de Agripa? Por poco me persuades. Cuando Pablo hizo el llamado a Agripa a la fe en los profetas y en Jesús, Agripa se rehusó a creer y a decir que creía. Pablo por poco lo persuadió. Y el significado de por poco podría significar hay poca distancia entre yo y el cristianismo. Mas por muy cerca que estaba Agripa de ser un creyente, no estaba lo suficientemente cerca para creer completamente. La respuesta entonces de Agripa es especialmente lamentable. Por supuesto que al ser por poco un cristiano, significa que por poco tenía la vida eterna y por poco sería librado del juicio, del infierno, pero por poco no lo fue. No fue suficiente. Agripa entonces se condenó. Aún más al admitir que estaba tan cerca del Evangelio y de la verdad y que tan claramente lo había entendido, pero aún así lo rechazaba. ¿A cuántos se parecen Agripa? A muchos hombres religiosos que se niegan a renunciar a una práctica por recibir la verdad. Vamos a seguir observando esto. A ser cristiano. Podemos decir que Pablo volvió a contar las palabras de Jesús en el camino a Damasco, diciendo lo que es un cristiano. Pero Agripa no lo quiso. Él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz. Él no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. No quiso recibir el perdón de sus pecados. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Él no quiso ser uno de aquellos que son apartados por la fe en Jesús. Él no quiso. Una respuesta puede ser el hecho de que, ¿por qué detuvo a Agripa el aceptar el Evangelio? Una de estas situaciones, o varias de estas pueden ser las siguientes.
las personas que estaban con él. Por ejemplo, Berenice. Ella era una compañera pecadora, una compañera inmoral, y él bien pudo darse cuenta de que al convertirse en cristiano implicaría perderla a ella y a sus demás amigos inmorales como ella, aun cuando fueran precisamente hombres inmorales, pero pudientes, y no estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio. Otra persona por la que no pudo a lo mejor aceptar fue Festo, un hombre que pensaba que Pablo estaba loco. Quizás Agripa pensó que diría igualmente que también estaba loco como Pablo y quería la alabanza y la aceptación de los hombres, sobre todo hombres como Festo, por lo que rechazó a Jesús. Él prefirió hacerse amigo de los pecadores, él prefirió el favor de los hombres que tienen cierto poder en nuestra tierra y por consiguiente, por la eternidad, recibiría el rechazo que él rechazó, el de Dios. Absolutamente justo. La condenación es esa, estar destituido de Dios. Y si una vez rechazó al Señor, pues por la eternidad estará destituido del Señor, fuera de Él. Así es la condenación. Entonces, ¿será que Agripa dijo, pues, si me convierto en cristiano puedo terminar en cadenas como Pablo, o al menos me tendré que asociar con él? No puedo hacer esto, soy una persona importante. Entonces, a este rey Agripa le pudo más su posición y sus ventajas mundanas, desde luego. Y aquí yo cito a Spurgeon para profundizar en esto. Oh, que los hombres fueran lo suficiente sabios para ver que el sufrimiento por Cristo es un honor, que la pérdida por la verdad es ganancia, lo que tú pierdas por la verdad es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en llevar las cadenas sobre el brazo en lugar de soportar las cadenas sobre el alma. Qué sabias palabras, las cadenas sobre el alma que está destinada a la separación de Dios por la eternidad. Así es, así es. Quisiera Dios, y bueno, la verdad es que Pablo da una respuesta muy hermosa, una respuesta misericordiosa, una respuesta dulce y amorosa, aún a pesar del rechazo. Y dice Pablo que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Pablo declaró su continua confianza en el Evangelio de Jesucristo. No se retiró de su posición firme de haber creído en Jesús. Y con un gesto dramático, Pablo mostró que aún estando en cadenas, él tenía más libertad en Jesús que cualquier libertad que la realeza en la que se encontraba Agripa podía tener, y él precisamente lo estaba así, escuchando. Entonces, lo que tú tienes ahora no es eterno. Lo que yo ya tengo es eterno. Es como si Pablo le estuviera diciendo, tú tienes el favor de los hombres en poder en esta tierra, mas yo tengo el favor del Todopoderoso que reina y gobierna sobre todos los hombres por la eternidad. Qué sabias palabras de Pablo y a su vez qué misericordiosas palabras. Y bueno, esto nos lleva a considerar esto. La fe es un don de Dios. Quien crea, quien reciba o quien no crea y no reciba es por don de Dios. Como lo dice Efesios 2:8, Hebreos 11:6, Romanos 10:17, la fe es un milagro, es un don de Dios, es algo sobrenatural que Dios conceda, que el Señor Dios Todopoderoso concede a quien Él quiere conceder. Así de sencillo. Entonces, no te angusties si te rechazan, no te angusties si te persiguen incluso. De Dios depende que alguien crea. De Dios depende que alguien se convierta. De Dios depende que alguien reciba el Evangelio. Así de claro nos debe de ser, y esa debe ser nuestra confianza, que aquel que recibe es porque Dios le predestinó, y aquel que rechaza es porque está condenado para siempre. Vamos a ver los últimos versículos y terminamos. Les pido unos minutos más para cerrar nuestro estudio, del 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.
Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al emperador? Entonces, la admisión de inocencia de Pablo es aquí manifestada. Vamos a ver rápidamente esto. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el reto directo de Pablo era demasiado para Agripa, desde luego, para Festo y para todos los demás. Se estaba poniendo muy personal la cosa y sintieron que tenían que terminarlo rápidamente, poniéndose de pie y dando por terminado el procedimiento de juicio. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, concluyeron. Agripa también observó que no había ninguna evidencia ofrecida para apoyar la acusación en contra de Pablo y respetó la gran integridad de Pablo, aun cuando había rechazado el evangelio. Así que Agripa y los demás pronunciaron un veredicto de no culpable. ¿A quién se parece Agripa? ¿Podríamos relacionarlo con aquel que se lavó las manos y que dijo, no es digno de muerte, pero por cuanto ustedes dijeron esto, pues que se haga? Sí, claro que se parece a Poncio Pilato, que no recibió, que se lavó las manos y que dijo, bueno, pues que siga su procedimiento, porque yo digo que no es culpable, pero prefiero asociarme con los que tienen poder en esta tierra que asociarme con aquellos que están destinados a la muerte por creer. Así también lo dijo Agripa. Y bueno, si no hubiera apelado al César, al parecer Pablo pudo haber quedado en libertad si no hubiera apelado, pero debemos ver aquí algo importante, el cumplimiento del plan de Dios a través de todos estos eventos, incluso en la decisión de Pablo de apelar al César. ¿Por qué? Porque Pablo tendría aquí la oportunidad de predicarle al emperador romano, como lo hizo con Félix, como lo hizo con Festo y como lo hizo con Agripa. Entonces, de esta manera se cumpliría la promesa de que Pablo llevaría, como el Señor le prometió, mi nombre en presencia de reyes. La apelación entonces ante César y su subsecuente viaje a Roma a expensas del imperio también fueron para cumplir lo que ya el Espíritu Santo había dicho de Pablo, que iría a Roma. Y esto también cumplió a su vez el deseo que había estado en el corazón del apóstol por mucho tiempo de visitar a la comunidad cristiana que ya se había gestado allá en la ciudad de Roma. Muy bien. Bueno. Terminamos hasta aquí. ¿Y qué es lo que podemos concluir y que a su vez podemos hacerlo aplicativo a nuestras vidas? Pues resuenan las palabras que Pablo dijo en su propio testimonio, en su corazón, que anunció en sus cartas, como esta que cito a continuación de Filipenses capítulo 1. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, ganaré el ir a su presencia. Yo tengo la vida eterna porque he creído en el autor de la vida eterna, en el autor de la salvación eterna. Eso es lo que él le dijo a su audiencia. Y entonces, si yo soy llevado a muerte, yo ya he ganado, no he perdido. Y las mismas palabras debemos abrazarlas tú y yo en nuestro corazón. Vivir que sea para Cristo. Y si acaso morimos, que sea para ganar esa gloria que ya ha sido destinada para los que viven para Cristo y para también aquellos que mueren por Cristo. Y bueno, con esto damos por terminado este capítulo 26, que bueno, fue un poquito más extenso. Yo sabía que les dije que unos 15 minutitos más del tiempo por la extensión de los versículos. Voy a dejar de compartir para poder ver sus caritas y para que podamos cerrar en oración. A ver, ¿ahí me están viendo a mí? ¿Sí? ¿Ya no vemos la presentación? ¿Me siguen en oración? No, ya. ¿Ya estamos ahí viéndome? Gracias. Sí, ya Sí. te vemos, Merit. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a cerrar con oración. ¿Les parece? Siguiendo este ejemplo del apóstol. Mi Señor y Dios, tú eres el autor de la fe. Y a mí, Señor, me has concedido la fe. La fe para creer en ti, la fe para vivir por ti y la fe incluso para morir por ti como murió Pablo, siendo ese mártir
y ese predicador de buenas nuevas que fue llevado a semejanza tuya en tu muerte y en tus padecimientos, Jesús. Qué hermoso ejemplo nos das, mi Señor. Qué poderoso ejemplo para los que hemos creído en ti, mi Señor. El vivir para ti es la vida, Señor. Es la verdadera vida para los creyentes. Y el morir ya es ganancia, porque vamos a tu presencia, a tu gloria eterna, mi Señor. Queremos seguir esas pisadas de Pablo, mi Dios. Y si acaso hablamos de nosotros, que sea para dar testimonio de tu obra gloriosa en nuestras vidas. Y si acaso nos llevas a testificar como llevaste a Pablo ante incluso personajes importantes, Señor, ante los medios de comunicación quizás, que solo sea para levantar tu nombre, Jesús, para proclamar tus buenas nuevas como lo hizo Pablo, para ser fieles ministros de tu evangelio, para ser dignos portadores de esa esperanza que no avergüenza, de esa esperanza que es cierta, que es poderosa y que trasciende a la eternidad. Te alabamos, Señor, por tu palabra, que hoy nos enseña, que hoy nos alienta, que hoy nos motiva y que hoy nos lleva, Señor, a esa gloria postrera que es mayor que la primera, porque somos embajadores de tu verdad. Ayúdanos a ser así, Señor, como Pablo,